Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy quiero compartir con ustedes un desarrollo que he venido llevando adelante en estos días y bueno, la idea es compartirlo con todos ustedes. Voy a desarrollar lo que es los descubrimientos del Dr. Hammer desde la lógica global convergente. Por tanto, si no conoces lo que es la lógica global convergente o la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, te recomiendo que vayas a ver los videos de este desarrollo. Lo podés encontrar como Alejandra Casado o Lógica Global Convergente o Perspectiva Universal del Desdoblamiento de los Tiempos. Ahí vas a tener toda la información y vas a poder empezar a comprender un poco más esto. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo que voy a hacer de Hammer, si bien va a ser lineal, explicar sus descubrimientos, la idea va a ser ponerle ojos lógicos, es decir, poder ver los descubrimientos desde otro lugar, desde otro punto de vista. Para eso me voy a valer del sistema de referencias que se ha desarrollado a partir de 2012, en el cual utilizamos números. ¿Okay? Son números que van a representar planos que no tienen que ver con numerología. En primera instancia, a primer golpe de vista podría parecer que sí, pero no es así. Por eso, si no conoces la lógica, te recomiendo que vayas a esos videos. Y si conoces lógica global convergente, conoces Hammer, comentarte que hoy voy a hacer un abordaje desde otro lugar, es decir, voy a intentar desarrollar más profundamente, con ojos lógicos, sus descubrimientos. Sabemos que Hammer habla de las 4 etapas de la biología: supervivencia, protección, competencia, comparación y sustitución del faltante en la lógica, o relaciones desde la perspectiva de Hammer. Eso ya lo hemos visto, más o menos lo comprendemos. Lo que voy a intentar yo acá es hacer otra cosa, es ir más profundo cómo llega a esos descubrimientos y a su vez extenderme en todo su desarrollo. Hoy es mi día de derivación número 800, estoy en la cuarentena número 20. Es interesante esto porque el día de ayer, hoy es 12 de septiembre, el día de ayer fue 11 de septiembre, en paralelo con el evento que se generó en Roma, de Lógica Global Convergente. Cuando empecé este desarrollo, a concretizarlo fue el 8, 9 y 10 de septiembre. Ayer día 11 intenté hacer este video y bueno, no lo pude hacer. Me di cuenta que justamente el día de ayer, el día 11 de septiembre, hace exactamente 18 años que el Dr. Hammer en una universidad en Bratislava tenía la certificación de sus 5 leyes biológicas por medio de una universidad. Es decir, 18 años después surge esta idea de desarrollar Hammer desde otro lugar. Bueno, comentarte eso porque eso para mí fue así como una sorpresa. Y hoy quiero, con este video, entre otras cosas, reivindicar a Hammer desde otro lugar. Entre otras cosas porque se ha cristalizado bastante el conocimiento que se tiene de Hammer. Se tiene algunas perspectivas asociadas a otros métodos que distan mucho a sus descubrimientos. Así que los objetivos que van a tener este video va a ser difundir sus descubrimientos linealmente, es decir, cómo fue todo su proceso, pero también no linealmente. Porque en este proceso lo que quiero mostrar es cómo Hammer, a contrario de lo que se pueda pensar, tenía una estructura lógica abstracta muy interesante. Esa lógica abstracta, a mi criterio y desde mi perspectiva, viene inducido por, o producido por, o como le queramos decir, guiado por su hijo Dirk Hammer. Por eso en este desarrollo a Dirk lo pongo como a Dirk el abstracto y a Hammer el concreto. Esto lo voy a desarrollar en todo el video, ¿ok? Después, descristalizar la percepción que se tiene sobre su legado. Esto va a venir muy de la mano de este motivo de que Hammer hace tiempo que no comparte sus descubrimientos. Lo que está haciendo es publicar libros, pero no comparte con sus más allegados sus desarrollos. Es por eso que
se han generado corrientes de divulgación de las leyes de Hammer y tenemos dos perspectivas, ¿no? Los ortodoxos, que han de alguna forma cristalizado esa información porque es solamente lo que Hammer dice, y por otro lado tenemos a gente menos ortodoxa que lo que ha hecho es tratar de seguir con esos desarrollos del Dr. Hammer. ¿Okay? Entonces por ahí podemos encontrar un motivo de esta cristalización de los conocimientos de Hammer porque él no los está difundiendo. Ahora, con este video lo que trata de aportar es mostrar esa lógica que operaba en Hammer sobre la biología, pero también sobre el abstracto, ¿okay? Que es un poco de lo que tratamos en lógica global convergente. Muchas veces he escuchado por ahí, incluso de la lógica, que se dice que Hammer no contempla la parte abstracta. Este video o este desarrollo, esta serie de videos van a tender a mostrar justamente cómo operó lógicamente ese abstracto en Hammer, pero con un reconocimiento de él a una parte abstracta, es decir, de alguna manera Hammer reconoce este desdoblamiento y se van a ver en sus desarrollos. Al él operar con ese abstracto y reconocerlo e intuitivamente trabajar en un desdoblamiento, le aportó una lógica abstracta que los desarrolladores actuales o los divulgadores actuales no poseen. Entonces, ese tema es importante de ver porque siguen desarrollando la perspectiva de Hammer, pero solamente en la parte concreta. ¿Okay? Esto lo voy a desarrollar en un ratito para poder mostrarlo de una mejor forma. Después, todo este desarrollo que voy a llevar adelante va a empezar muy desde el principio, desde lo que él comienza, desde la muerte de su hijo Dirk. Voy a tratar de sentar unas bases, primero biológicas, de sus descubrimientos, siempre con la lógica de la mano. Primero voy a explicarlo linealmente, luego el desarrollo personal desde la lógica, y va a ir tendiente a que podamos ver estos videos, vayamos comprendiendo la lógica más allá de esos 4 marcadores que ya lo conocemos bastante bien, profundizar no tanto en los marcadores, sino en la lógica de esos marcadores, y que eso nos dé la posibilidad de tener una buena base para entrar a un tema que a mí me interesa mucho, que es corteza cerebral. Es decir, desde la perspectiva hammeriana sería ectodermo, corteza cerebral. Desde la perspectiva del desdoblamiento del tiempo sería la sustitución del faltante. ¿Por qué? Porque en esa cuarta etapa es donde los programas se combinan para superprogramas. Linealmente, esto es lo que podríamos nosotros entender como entre comillas, enfermedades psiquiátricas, ¿okay? Psicosis, bipolaridad, bueno, toda esa terminología que se utiliza desde la psiquiatría y la medicina tradicional para explicar esos comportamientos que no comprenden. Entonces, la idea de desarrollar todo esto es poder llegar a corteza cerebral con una base para poder comprender cómo el proceso de la corteza posibilita que la persona vaya cambiando la percepción de acuerdo a los estímulos. Esto lo asocio con la lógica, porque uno de los temas que trabajamos en lógica es poder cambiar esa percepción, reconocer esa frontera que tenemos para ampliarla. Bueno, la idea de este desarrollo es explicar biológicamente cómo hace ese cambio de percepción del cerebro automáticamente y ayudarnos y que esto sirva como herramientas para que nosotros en nuestras derivaciones y en nuestras limitaciones de fronteras diarias podamos ser más precisos en ver qué le está pasando al receptor cuando comienza una derivación, cuando comienza a percibir fronteras, cuando cambia el comportamiento, por qué está sucediendo en su cerebro, para que de esa forma sea mucho más puntual sus derivaciones. Así, esta es la idea de desarrollar Hammer desde la lógica, ¿okay? Y superar ese conocimiento que tenemos de los 4 marcadores de Hammer que ha quedado un poco cristalizado, ¿no? Y da una perspectiva muy parcial de los descubrimientos de Hammer. Y aportándole esta perspectiva que les quiero aportar yo desde este lugar, lo que quiero hacer también es un aporte a los
códigos que están desarrollando y difundiendo los conocimientos del Dr. Hammer. Precisamente me estoy refiriendo al código 39 y al código 52. ¿Ok? Permiso. Los desarrollos del Dr. Hammer están siendo, valga la redundancia, desarrollados y ampliados y contextualizados dándole un marco en Italia. Juego con la palabra marco porque la persona que está llevando adelante todo esto tiene el nombre Marco. Italia es un código 39, es decir, el italiano de por sí en su comunicación global tiene la capacidad de percibir el propósito. ¿Okay? Italia percibe el propósito. Estos desarrollos que están llevando adelante y que están siendo excelentes, están complementando muy lógicamente estos desarrollos de Hammer. La verdad que su escuela está muy bien organizada, así que a ellos no nada más que decir que es genial lo que están haciendo. Por contrapartida, es decir, Italia, haciendo estos desarrollos, lo que carece en alguna medida es la parte abstracta. No Italia en sí, sino los desarrollos. ¿Por qué? Porque como decía antes, Hammer pudo ser guiado para estos descubrimientos con un abstracto. Ese abstracto es Dirk Hammer. ¿Okay? Y que, como dije anteriormente, Hammer reconoce en alguna medida ese desdoblamiento. Desde la perspectiva del desarrollo italiano no se contempla el abstracto como este desdoblamiento que hacía Hammer. Entonces están trabajando en el concreto, muy en el concreto, cómo funciona cada uno de los órganos y profundizando y dando más aportes desde esa perspectiva, pero dejan de lado la parte abstracta. Esto linealmente podríamos decir que es simplemente una corriente que deja de lado una perspectiva y lo aborda de otro lado. Es cierto. No linealmente, para mí tiene otra lectura, que es la siguiente. Italia, que está percibiendo el propósito, este propósito global, va a tener en Latinoamérica un código que va a ayudar a este propósito a difundirlo en Latinoamérica. Ese código es el código 52. El código 52 es México. ¿Ok? Acá hay una percepción de un propósito y acá se aloja esa lógica para bajarlo a los circuitos. ¿Ok? Como dije, linealmente no tendría más significancia que la perspectiva de una escuela, pero si yo sumo, esto me va a dar 91. 91, desde la perspectiva, es un propósito visto desde 7 que baja un receptor. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el tema? Que si este receptor no reconoce este abstracto, este propósito baja, lo va a condicionar. Este propósito condiciona, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el receptor no tiene circuitos, no tiene redes, no tiene lógica para percibir ese potencial que se ha transformado en propósito y que baja a mi vida. Entonces me va a condicionar. Va a bajar de una forma violenta. El receptor se va a ver lento. El receptor se vio lento. ¿Por qué? Porque este propósito lo arrasa. Porque no tiene la anticipación, porque no tiene las redes, porque no tiene los circuitos. ¿Ok? Entonces, este desarrollo, que es un desarrollo muy bueno, muy extenso, muy interesante,
en primera instancia, al no reconocer una parte abstracta, como sí lo hacía Hammer, que es lo que vamos a desarrollar después, puede producir en el receptor más lento un condicionamiento, es decir, no percibir el potencial de ese propósito para darle funcionalidad y expandir su conciencia. ¿Ok? Entonces, con esta idea que estoy mostrando aquí, me ocurrió lo siguiente, que es un poco el motivo de este video, que este código 91, es decir, perdón, este 91, este propósito 91 que conjuga la percepción del propósito y el alojamiento de esa lógica de ese propósito, a este código 91, perdón, no es código, es el propósito en el receptor, se le agrega el código 54, que es Argentina. ¿Ok? Es decir, un receptor argentino aplicándole una lógica a ese desarrollo. ¿Por qué un código argentino? Bueno, esto Alejandro Casal lo ha desarrollado muy bien en varios videos, así que al que tenga alguna duda sobre esto puede recurrir a sus videos y lo va a comprender. Simplemente decir que un 5.4 percibe al diseño desde 5, lo ve con lógica, es decir, que lo puede desarmar. La idea es, con este desarrollo, aportar esta lógica a estos desarrollos, es decir, complementar e integrar ese trabajo que están haciendo también la escuela italiana con su partner aquí en Latinoamérica, que es México. ¿Okay? Así que simplemente la idea de este desarrollo es complementar e integrar ese concreto que está desarrollando Italia y poniéndole un abstracto, esa lógica que sí tenía Hammer. Okay, si nosotros sumamos esto, nos va a dar $145, es decir, un diseño y su lógica, ¿okay? Haciendo la torsión con este abstracto que entra en juego. Este receptor también es de Córdoba, es decir, soy cordobés, como dice el tema, y el código de Córdoba es 351, es decir, dentro de 54 el receptor es 351. ¿Qué quiere decir 351? Un 351 es el que puede transformar ese 3 en 5, es decir, lo que limita su percepción, que es el plano neurológico 3, poder reconocer esa frontera para mutarla, para que luego se transforme en 5, que va a ser la lógica que va a operar a este diseño 4. ¿Okay? Así que la idea de que justamente un receptor cordobés de un código 54, 18 años después de la validación de las 5 leyes biológicas en Bratislava, tiene como idea complementar estos desarrollos que se están llevando a cabo en el concreto. Bien. Esto es lo que quería mostrar como inicio de esta serie de videos, y ahora lo que voy a pasar es a mostrar un poquito el desarrollo ya más lineal y abstracto de Hammer. Comentar que la historia, bueno, un poco conocida del Dr. Ricky Hammer es que su hijo Dirk va a sufrir un accidente, o va a ser un accidente, pero va a ser un disparo de un príncipe del código 33 de Francia en la isla de Córcega. A causa de esto, de esta herida, luego su hijo Dirk muere. Claro, como a consecuencia de esto, Hammer va a desarrollar, él no lo va a saber en ese momento, pero desarrolla un cáncer de tercera etapa, es decir, un cáncer de mesodermo nuevo o sustancia blanca. ¿Okay? Más específicamente un cáncer testicular. Su mujer Sigrid también va a tener una sintomatología referida a estos programas biológicos, y Hammer ante esta situación hace un aporte, hace ya su simple visión de esta situación es totalmente distinta a lo que se está viviendo en ese momento, porque él hace una relación de este shock externo a este órgano que va a ser tomado con un programa especial. Ya esa perspectiva
es revolucionaria porque hasta ese momento, incluso hoy en algunos aspectos, se toma al cuerpo, a los órganos, como la posibilidad de que se puede dejar de funcionar bien. No se sabe por qué, pero en alguna medida ese órgano pierde la funcionalidad y empieza por algún motivo a funcionar mal. Hammer va a decir después que esta medicina tradicional es bipolar porque separa entre buenos y malos. Indudablemente que Hammer ahí estaba haciendo una lectura del cuarto plano muy interesante, ¿no? Lo estaba viendo desde su lugar claramente. Esta relación que él hace entre el shock biológico, es decir, el shock, todavía no sabe que es biológico, el shock y este órgano, a él le genera esta duda, ¿no? Es decir, cómo si un suceso exterior podría condicionar un órgano, ¿ok? Y por qué un programa especial se activa ante esta situación. Es decir, aquí introducimos el tema del sentido biológico. Hammer, uno de sus grandes aportes, es poder darle el sentido biológico a esa manifestación orgánica. Desde este punto de vista empieza sus investigaciones. Hasta ese momento el cáncer era tomado, como dije anteriormente, un mal funcionamiento del cuerpo. Hammer empieza a asociar esta situación externa, este shock, esta situación impactante que va a sufrir esta persona y un órgano afectado. Él trabajaba en la clínica de Múnich, una clínica oncológica, y empieza con esta hipótesis, empieza a preguntarle a sus pacientes si antes de esos cánceres que estaban teniendo, habían tenido una información choqueante que lo había impactado en su ser. Indudablemente todos dijeron que sí, y él ahí empieza a hacer un mapeo de situaciones externas y órganos tomados. Es decir, cuando una mujer diestra sufre un conflicto de una frustración sexual, va a tener un cáncer en el útero. ¿Okay? Una mujer derecha con conflictos con su hijo en el nido, mama izquierda. Él logra hacer esta distinción de situaciones y órganos, ¿okay? Y va a hacer un mapeo. Claro, en esta perspectiva había un punto importante que llevar adelante, que era qué tiene que ver el cerebro en toda esta función. Entonces parte de la hipótesis de que como el cerebro conduce el funcionamiento del órgano, el cerebro de alguna forma iba a responder a ese shock que va a sufrir la persona. Tal es así que esta hipótesis la empieza a estudiar, pero la empieza a estudiar desde una perspectiva filogenética, es decir, ¿por qué estos programas se habilitaron en el pasado y qué utilidad tienen en el presente? Y ahí él logra hacer un mapeo de todo el cerebro y logra dar con exactitud cuáles son los relés que combinan, es decir, qué relé controlan los órganos del cuerpo. No solamente que hace el mapeo, sino que determina los nombres de esos conflictos. ¿Okay? Si en la corteza territorial había un programa de bronquios, él va a saber que es un conflicto de susto en el territorio, están por entrar. Bueno, así con todos los órganos. Es realmente increíble el descubrimiento. Él, en este proceso, que luego va a desarrollar las 4 primeras leyes que nosotros vamos a desarrollar más adelante, estas 4 primeras leyes, si bien él las comprendía, había un punto que todavía él no podía desengranar. Tarda más de 10 años en sacar la quinta ley biológica, que va a resumir todo esto que acabo de decir yo. Que un organismo va a despertar un programa especial con sentido biológico tendiente a que ese individuo pueda sobrellevar un estrés determinado, un conflicto biológico. Cuando hablamos de conflicto biológico, hablamos de una situación de apuro biológico en la cual la persona en lo más íntimo, en lo más íntimo siente que va a morir. ¿Okay? Es interesante que la palabra conflicto, ¿okay? Si le ponemos cargas, si le ponemos valores, tiene una connotación negativa, pero Hammer fue la palabra que mejor pudo utilizar para describir un apuro biológico. Y esto está bueno que lo marquemos. Entonces, Hammer va a hablar de que hay un shock biológico no emocional. Esto también es interesante resaltar, porque como Hammer ha sido asociado a otras metodologías que dicen que la parte emocional es la que condiciona el órgano, por eso quiero descristalizar este conocimiento. Hammer dice que el conflicto es biológico porque atenta con su vida. Luego va a haber una emocionalidad, ¿okay? Que después la podemos parametrizar o no.
pero el conflicto es biológico. Esa ameba tiene miedo. Y como leí por ahí en algún lugar, atrás de un conflicto hay una ameba que tiene miedo. Bueno, esto es lo que describe Hammer. ¿Okay? Esto es linealmente. Linealmente, Hammer hace este estudio y se da cuenta que ese impacto exterior tiene unas características muy especiales que lo vamos a ver en la primera ley biológica luego, pero lo que va a decir es lo siguiente, que esa situación que sufre la persona es un shock muy específico que va a tener unas características muy específicas, que como digo lo vamos a desarrollar después, pero este shock le va a dar un nombre, le va a dar unas iniciales que es DHS, Deer-Hammer Syndrome. ¿Okay? Esto a mí me dio el lugar para empezar a jugar con las iniciales de ellos. ¿Okay? Entonces, este Deer-Hammer Syndrome, en honor a su hijo, viene ¿por qué? Porque Hammer, cuando descubre este impacto que va a sufrir la persona, que lo agarra a contrapié, que es dramático, que es vivido en soledad, que no tiene salida, va a ir a la noche, se va a ir a dormir y en sueños el hijo Dirk le va a decir, va a tener una manifestación, que su hijo Dirk le decía que este descubrimiento, este DHS, era un acierto muy grande, que estaba perfecto, que lo felicitaba, lo alentaba a seguir estudiando porque todavía quedaban dos cosas más. Aquí quiero introducir este número 3. Vamos a ver que nos vamos a ver varias veces cómo funciona la biología, la describe a 3 niveles. ¿Okay? Desde la perspectiva, yo ya hice una asociación que son estos 3 personajes funcionando en un receptor. Esto es lo que voy a ir desarrollando esta primera parte, cómo 3 personajes, al igual que en el desdoblamiento, funciona en la persona. Entonces, su hijo Dick en sueños le va a decir, lo va a levantar, le va a decir estudiar, todavía faltan 2 cosas más. Y efectivamente, cuando Hammer hace su segundo descubrimiento, es decir, el papel de la psique en todo esto, cómo la psique va a ser un ordenador de lo que sucede a nivel programador, es decir, a lo que sucede a nivel psíquico, cómo el cerebro lo va a gestionar, cómo va a enviar la información a ese órgano para que haga determinada cosa. ¿Para qué? Para que funcionalice ese organismo y pueda cambiar la percepción de la situación. ¿Okay? Cuando hace este descubrimiento Hammer, nuevamente él dice que va a temblar todo su ser y que no puede esperar a llegar a la noche para consultarlo con su hijo Dirk. Esto es muy interesante porque Hammer comenzó a derivar a su hijo Dirk, podríamos decir que estaba derivando su doble. ¿Okay? Es decir, el que sabe del desdoblamiento sabe que uno de los procesos que se lleva adelante es la derivación nocturna que gestiona el día siguiente. Como dice Alejandro Casado, como el día no existe, la noche lo gestiona. Entonces ya acá vemos que hay un abstracto, Deer-Hammer, que guía a un concreto. Por eso es un abstracto guiando a un concreto. ¿Okay? Es muy interesante de ver porque esto es lo que decía anteriormente. Él, si bien va a tener una intuición, reconoce otro aspecto del espacio-tiempo, ¿no? Esa parte que va mucho más veloz porque su hijo le dice que está bien y que falta, y él le cree, porque incluso en algún momento dice, con el único que lo puedo consultar es con mi hijo Dirk, mi maestro. ¿Okay? Entonces, acá ya nos está dando el parámetro de cómo Hammer funcionaba de forma abstracta. Esta primera parte, lo que quiero hacer es mostrar cómo funciona ese abstracto con ese concreto y descristalizar esta idea de que Hammer solamente es la biología y nada más. Bueno, para mí esta perspectiva, este receptor, lo ve desde otro lugar, que es lo que vamos a desarrollar. También es muy interesante ver cómo va a abordar estos conflictos Hammer, porque también otro tema que anda dando vueltas es que Hammer se referencia al pasado, que va a los conflictos del pasado. Bueno, Hammer lo que hace en el pasado es tomar la información para utilizarla en el presente. Esto tiene mucha confusión con metodologías que sí lo hacen. Hammer no apuesta a eso, no está de acuerdo con eso. Es más, en el momento de su desarrollo se le acercó mucha gente con terapias de volver al pasado, de hipnosis, de genealogía, en la cual él las descartó, no por desvalir
no validar ese conocimiento, sino que él tenía una lógica abstracta mucho más importante, que es que ese conflicto era de la persona actualmente. Y que si bien estaba programado en el pasado, tenía una serie de condicionamientos cuando nació, ese individuo tenía una situación actual que necesitaba ser solucionada ahora. ¿Okay? Entonces, esto es muy bueno para verlo porque Hammer intuitivamente estaba no referenciándose al pasado. Sí lo describe, pero lo utiliza como combustible para este presente. Y en otro aspecto, utiliza ese conocimiento con el abstracto, es decir, con esa velocidad más rápida que es su propósito. Bien, en esta segunda parte voy a empezar a mostrar un poquito el desarrollo de lo que es esto que dijimos anteriormente, cómo Hammer va a ser guiado por un abstracto para sus desarrollos. Ese abstracto, como dijimos, es el abstracto que le he puesto y tenemos a Dirk el concreto. Bien, como Hammer empieza con esta terminología DHS, Dirk-Hammer Syndrome, que es en honor a su hijo porque él lo va a guiar, es decir, que en alguna medida él está haciendo un honor a ese abstracto que lo guía, él va a pensar linealmente que su hijo, indudablemente nosotros podemos dar cuenta que es un aspecto más profundo, más abstracto, es un desdoblamiento reconocido. Entonces, como él juega con ese, empecé a jugar yo con el tema de las iniciales de los nombres. Entonces, lo que el desarrollo es bastante simple, es Dirk Geerhammer es el hijo, Ricky Geerhammer el papá, y DHS es lo que van a gestionar este abstracto y este concreto. Si ustedes se fijan, acá tenemos a Dirk-Hammer Syndrome, que es un receptor con propósito, ¿ok? Acá tenemos la percepción del diseño, que Hammer lo hace excelentemente bien, y por acá tenemos redes y circuitos, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver que Dirk-Hammer provee el propósito, Rick Geerhammer el concreto, es decir, el abstracto provee el propósito, el concreto genera las redes para percibir ese diseño, ¿ok? Y da como resultado un receptor con redes y circuitos, es decir, que puede percibir los circuitos. Bien, si nosotros vemos acá, vemos que hay un diseño y su error, acá hay un propósito y su error, ¿ok? Y acá lo que tenemos es un diseño que se actualiza en la recreación, ¿ok? Entonces, el abstracto gestiona por medio de un propósito que el concreto genere las redes, la percepción de ese diseño para que como resultante de estos dos pueda salir unos circuitos y unas redes que permitan llegar al concreto, ¿ok? Porque si 3 y 2 ya es el plano más lento, va a llegar a 1, que es el receptor, ¿ok? Y cuando decimos de DHS es ese impacto biológico que va a sufrir la persona y que, como ser biológico, lo va a sufrir en plano 1, por eso es 3-2, ¿ok? Es interesante cómo los números hablan, ¿no? Porque acá teniendo ese propósito, fíjense cómo queda en la lupa este desarrollo 19, 22 y 99, 41, 14. Es muy interesante ver cómo las iniciales de Hammer nos dan ese 4-1, un diseño operando en 1 y después un 1-4. ¿Ok? Y miren lo que nos da de resultante. 38 es la percepción de la actualización, lo que falta es que la nada esté en los circuitos. ¿Ok? Que es la parte abstracta, que es la que estamos introduciendo hoy de alguna manera. Entonces, acá tenemos un receptor con propósito, ¿ok? Para percibir el diseño, ¿ok? Para que nos dé redes y circuitos para actualizar la lógica. ¿Ok? Para actualizar la lógica, que es lo que estamos hablando. Por tanto, acá vemos el paso que describí aquí, ¿no? Es decir, un diseño y su error, un propósito y su error, y un diseño que se actualiza en la recreación, o actualizando la recreación. Y es claro, ¿no? Porque un DHS lo que hace es cambiarte la vida en un segundo.
¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona que tiene un choque biológico o un accidente y lo que hace es cambiar esa percepción de la vida? Esto no me da el pie para introducir lo que vamos a desarrollar después, cómo el cerebro va a hacer este cambio de percepción automática. Es automático el cambio. Entonces DHS nos muestra esto. Son claras la terminología que utiliza Hammer con DHS y claro, las iniciales. Entonces, si vemos nosotros esto, podemos decir que hay un no humano que es abstracto, que es Dirk Hammer, operando a un humano. Es decir, un no humano operando a un humano. Si yo sumo esto, me da 30. Es los tres personajes operando en el punto cero, universo base 30. Si lo veo desde los números, digo circuitos para la actualización, que ya me lo está, en alguna medida, me lo da el DHS. ¿Ok? Y si junto esto es un diseño actualizando el espacio-tiempo. Es decir, un diseño actualizando el espacio-tiempo. Para que operen los tres personajes en el punto cero. Bueno, esta es la primera parte de este desarrollo. Espero que le haya interesado. Estos son los primeros pasos que estoy dando con esto, que me van guiando a la noche, porque también llego a mis derivaciones a la noche y va cambiando, va mutando, bueno, ya lo sabemos todos. Así que muy posiblemente pueda agregar o quitar o cambiar algunas de las cosas que estamos viendo en el principio, pero esta es la estructura del primer video que quiero dar como introducción a lo que van a ser los próximos desarrollos. Los próximos desarrollos, como dije hace un ratito, tienen como idea actualizar la información lineal y la no lineal. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con cada una de las leyes biológicas. No me voy a profundizar detalladamente en cada una de las leyes, solamente en sus enunciados. Y cómo en esos enunciados nosotros podemos ver otra lógica y tener un entendimiento más profundo. Es decir, ver ese 3 como 5, hacer ese rulo para que no quede solamente como enunciados y comprender, al igual que pasa con DHS, más profundamente. Porque lo que simplemente estudiamos como DHS tiene una significación mucho más grande si lo contextualizamos y lo vemos desde una perspectiva de 5. Veremos las leyes biológicas, cómo va a ir llegando Hammer a esas leyes biológicas, el abstracto que opera ahí. Luego veremos las capas embrionarias, estas 4 etapas. La vamos a ver un poquito más profundo, es decir, vamos a hacer un resumen filogenético de cómo se llega a esa instancia. No va a ser muy extenso, sí profundo. No me voy a detener mucho en los detalles. Seguramente vamos a ver algunos programas que a mí me interesan que se vea, que son programas muy interesantes que no van a servir, como dije anteriormente, para marcar qué me dice la ameba y poder hacer una derivación más exacta sabiendo el conflicto, ¿okay? Sabiendo qué es lo que hay atrás de ese conflicto, ¿sí? Eso vamos a hacer con las capas embrionarias. Y luego me voy a detener en constelaciones esquizofrénicas, es decir, corteza cerebral, sustitución del faltante, ectodermo. Y ahí sí voy a hacer un desarrollo mucho más profundo de cómo funciona la corteza, cuáles son los conflictos, me voy a detener en cada uno de los conflictos para que sea más fina, porque en la corteza cerebral es donde se determina nuestro comportamiento, nuestras conductas y comportamientos. Lo que nosotros le llamamos carácter o forma de ser está determinado por corteza cerebral. Entonces, con esta descripción fina que voy a hacer de corteza cerebral, voy a introducir el tema de las enfermedades psiquiátricas de las constelaciones esquizofrénicas. Constelaciones esquizofrénicas que pone Hammer, escuela italiana le va a poner constelaciones cerebrales. La explicación es que cerebral es más digerible, claro. En ese código 39 que percibe el propósito, opera un Vaticano, opera un 4 grande como una casa. Entonces, ese 39 está operado por los valores. Por eso hay alguna terminología que Hammer esta nueva escuela va a cambiar
porque los cruzan los valores. Pero si yo lo veo con ojos lógicos, cada una de la terminología que utiliza Hammer es exacta. Por eso digo constelaciones esquizofrénicas y no constelaciones cerebrales. Igualmente las dos complementan, vamos a ver el desarrollo de los dos. Cuando llegue a ese punto vamos a ver cómo funciona ese comportamiento, cuáles son los conflictos y qué nos quiere decir estos cambios de comportamiento que tiene el individuo de acuerdo a sus hormonas. Estoy hablando de psicosis, bipolaridad, esquizofrenia, todos esos nombres, TOC, todos esos nombres que se ha etiquetado a estos síntomas, lo vamos a explicar bien finamente, linealmente y no lineal. Porque como dije anteriormente, no me voy a cansar de decirlo, nos permite ser mucho más precisos en nuestras derivaciones. Nos permite estar mucho más relajados al momento de comprender qué está pasando en mi cuerpo. Cuando yo me puedo relajar, ese proceso de derivación es mucho más suave, no es tan brusco. El receptor tiene anticipación de lo que le va a pasar, ese propósito no baja tan fuerte. Entonces la idea es justamente en corteza territorial y no territorial, corteza cerebral en general, desarrollar profundamente los conflictos y la terminología que utilizó Hammer. Espero que les haya gustado. En cuanto tenga el próximo video lo voy a estar colgando y como dije, si ven este video desde con valores puede chocar un poco. Invito a que vean la ley del doblamiento del tiempo, lógica lógico convergente, vayan siempre a la fuente, esta es mi perspectiva, Alejandra Casado, que ahí van a poder darle un marco a este video que estoy dando yo. No quise comenzar desde el principio porque hay muchos desarrollos de cómo comienza la lógica, qué es un desdoblamiento, cuáles son los sistemas de referencias. La verdad que hay muchos desarrollos que son muy buenos y la verdad ponerme a desarrollar yo eso no le veía ninguna funcionalidad. Entonces directamente pasé al aspecto ya implícito de que eso ya está entendido. ¿Okay? Así que los invito a todos a que vean los videos de lógica, que vean por otro lado cualquier otro video de Hammer y que si quieren venir aquí pueden confluir en este video, en este desarrollo, esas posturas. Muchas gracias y hasta pronto.